en la misa ritual para conferir los sacramentos de iniciación cristiana o la unción de los enfermos, en la celebración de la palabra de Dios, en la liturgia de las horas, en el Via Crucis, en el Rosario Mariano, en el himno Acatistos, en una celebración penitencial. Aquí, esto de aquí, si se lo realiza en un lugar sagrado jubilar, también se puede ganar la indulgencia plenaria. En Roma, en al menos una de las 4 basílicas papales mayores. Moisés P. dice, ¿las únicas puertas santas son las de Roma? Uy, pregunta difícil. Digamos que oficialmente sí, son las únicas puertas santas. Son 4 abiertas aquí en Roma. Y luego hay iglesias jubilares que pueden hacer ritos de puertas. Y ahí viene lo complejo. Hay quienes han hecho ritos de aperturas de puertas santas y ya serían las puertas santas de esas diócesis. Como hay una delegación de parte del Vaticano que iglesias pueden ser iglesias jubilares, entonces cuando uno hace la peregrinación a esa iglesia, recibe la indulgencia haciendo lo que pide la iglesia para ganarla, ¿no? O sea, ya saben, la confesión, rezar por el hermano pontífice, la comunión y la práctica. Y detestar inclusive hasta el más pequeño pecado venial, ¿no? Ok. Si es que se hace la peregrinación, se gana la indulgencia. Ahora, hay iglesias jubilares, digo, que han abierto puertas para que pasen por la puerta. Si ya se ha hecho el rito, es una especie de sacramental y ya, ¿no? Sin embargo, no es necesario que esté la puerta santa. Atención, no es necesario que haya una puerta santa. Si hay una iglesia jubilar, tranquilamente uno va en peregrinación a esa iglesia jubilar, ¿sí? Inclusive, vamos a leer el documento, ya que estamos en el tema, para que ustedes se enteren y se formen al respecto y tengan la información completa. Yo lo tengo por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a los puntos específicos para que ustedes se enteren. Sobre la concesión de la indulgencia durante el jubileo ordinario del año 2025, convocado por su santidad el Papa Francisco. Atención, eso ha sido publicado el 13 de mayo de 2024 y tiene validez durante todo el año 2025 mientras dura el jubileo ordinario. Bien, y dice lo siguiente. Ahora ha llegado el momento de un nuevo jubileo para abrir de par en par las puertas. Listo, avanzamos. Ya en la bula de convocación del jubileo extraordinario de misericordia 2015, el Papa Francisco subrayó cuando adquiría la indulgencia en ese contexto, una relevancia particular. Ok, habla acerca de las indulgencias, que se sepan que se pueden ganar. La indulgencia es entonces una gracia jubilar. Ok, por ese motivo, también en ocasión del jubileo ordinario de los 2025, por voluntad del Santo Pontífice, es el Tribunal de Misericordia a quien corresponde disponer todo lo que concierne a la concesión y al uso de la indulgencia, pretende motivar los ánimos de los fieles para desear y alimentar el piadoso deseo de obtener la indulgencia como don de gracia, propio y peculiar de cada año santo, y establece las siguientes prescripciones para que los fieles puedan usufructuar de las disposiciones para poder obtener y hacer efectiva la práctica de la indulgencia jubilar. Atención, durante el jubileo del 2025 se da la concesión de la indulgencia. Todos los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto al pecado, inclusive pecado venial, y movidos por el espíritu de caridad, y que en el curso del año santo, purificados a través del sacramento de la penitencia, vayan anotando ahí los vistos que tienen que ir cumpliendo, y alimentados por la Santa Comunión, oren por las intenciones del Santo Pontífice, podrán conseguir del tesoro de la Iglesia plenísima indulgencia, remisión y perdón de sus pecados, pudiéndose aplicar a las almas del purgatorio en forma de sufragio. Entiéndase aquí que el lenguaje que utiliza este documento al decir perdón de pecados se está refiriendo al pecado en cuanto a la culpa, ¿sí? Perdón, en cuanto a la pena, porque la remisión de los pecados se realiza en cuanto a la culpa en el sacramento de la penitencia. Sacramento de la penitencia, remisión de los pecados en cuanto a la culpa. Indulgencia plenaria en perdón de los pecados en cuanto a la pena, ¿sí? Los que no conocen esto, ahí sí ya tendríamos que hacer otro programa para que entiendan qué es pena y qué es culpa. Brevemente,
culpa, soy culpable de lo que he cometido y me merezco el infierno. Con la confesión se me quita la culpabilidad, Cristo asume el pecado del mundo, se actualiza esto, uno recibe el perdón de esos pecados y ya no tiene culpa del pecado, no porque uno sea realmente inocente, no, sino que Él ha asumido mi culpa y por eso ha muerto en una cruz. Se actualiza el misterio de Cristo en su redención en nosotros. Y en cambio la pena es las consecuencias de ese pecado que han quedado en mí y que tengo que pagarlas en el purgatorio, como cuando rompo algo y pido perdón. Me perdonan, pero sigue roto. Entonces hay que reconstruirlo, hay que repararlo, hay que comprar uno nuevo. Hay que hacer algo para que eso que hice mal quede reparado. Esas son las penas. Y por eso después de la confesión nos mandan a hacer la penitencia. Pena, penitencia, que son un símbolo de lo que yo tengo que vivir constantemente para reparar todo el mal que he hecho. Y así poder ir al cielo. Nos morimos y si no estamos perfectamente reparados internamente, ¿qué tenemos que hacer? Repararnos. ¿Y qué se llama esto? Purgatorio. Básicamente es esto. Lo que es la indulgencia es adelantar el purgatorio. Me da la gracia de, ya aquí en la tierra, por las disposiciones que me pide la iglesia, que son no otra cosa, no son solamente que se le ha dado la gana a la iglesia de poner. Imagínate, una buena comunión, una buena penitencia, confesión, orar por el romano pontífice, la comunión con la iglesia, espíritu de caridad que es el amor, el detestar el pecado, inclusive hasta los veniales, ya pues, eso es algo muy grande, muy fuerte, estás en camino de santidad. Eres realmente una persona muy grande en el sentido de avanzar hacia el cielo, ¿no? Hacia la santidad. Entonces tienes todo esto y eso se aplica entonces como un testimonio y ejerciendo también su potestad de atar y desatar, la iglesia pues determina que ganas este perdón de las penas, no de las culpas, atención a eso, culpas en la confesión. Listo. Wow. Yo aquí haciendo explicaciones breves, lo más claras posible, ojalá que sí. Entonces, vayan ahí anotando, entonces, plenísima indulgencia, remisión y perdón de sus pecados ya, pudiéndose aplicar a las almas del purgatorio en forma de sufragio como les he mencionado hace un momento. Ok, y continúa. ¿Cómo se puede ganar esto? ¿Cuáles son las prácticas? En las sagradas peregrinaciones, los fieles peregrinos de esperanza podrán conseguir la indulgencia jubilar concedida por el Santo Padre si emprenderán una pía peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar sagrado jubilar, participando devotamente de la misa, por ejemplo. Y aquí está, ¿no? Diferentes formas. En la misa ritual para conferir los sacramentos de iniciación cristiana o la unción de los enfermos, en la celebración de la palabra de Dios, en la liturgia de las horas, en el Via Crucis, en el Rosario Mariano, en el himno Acatistos, en una celebración penitencial. Aquí, esto de aquí, si se lo realiza en un lugar sagrado jubilar, también se puede ganar la indulgencia plenaria. En Roma, en al menos una de las 4 basílicas papales mayores. Si se va a una de las 4, también. Ya sea la de San Pedro en el Vaticano, el Santísimo Salvador en el Laterano, Santa María Mayor o San Pablo Extramuros. Que hay una quinta que abrió el Papa, que es allí donde se abrieron las puertas en la cárcel, ¿no? Tengo un video también hablando sobre esto en un sacerdote millennial, lo publiqué hace 2 días me parece, o hace un día. En Tierra Santa, en al menos una de las 3 basílicas, no, hace 3 días lo publiqué. También si uno va a Tierra Santa, en al menos una de las 3 basílicas, el Santo Sepulcro de Jerusalén, la Natividad de Belén, en la Anunciación de Nazaret. En otras circunstancias eclesiásticas, en la iglesia catedral u otras iglesias y lugares sagrados designados por el ordinario del lugar. Los obispos tendrán en cuenta las necesidades de los fieles, así como las oportunidades o la oportunidad misma para mantener intacto el significado de la peregrinación con toda su fuerza simbólica, capaz de manifestar la necesidad apremiante de conversión y de reconciliación. Entonces, también el obispo les va a indicar cómo pueden ganar esas indulgencias plenarias en sus propias diócesis. También hay cómo hacerlo así. Esto en cuanto a lugares sagrados, pero también en las pías visitas a otros lugares sagrados. Aquí son en peregrinaciones, aquí en visitas a lugares sagrados. Igualmente en Roma, las basílicas, Santuario Divino Amor, la Iglesia de Espíritu Santo en Sacia, la Iglesia de San Pablo alle Tre Fontane,
lugar del martirio del apóstol, las catacumbas cristianas, la iglesia de los... Bueno, y aquí están. En otros lugares del mundo, en 2 basílicas papales menores de Asís, de San Francisco y de Santa María de los Ángeles, la Basílica del Pontificias de la Virgen de Loreto, la Virgen de Pompeya, San Antonio de Padua, cualquier basílica menor, iglesia catedral, iglesias con catedrales, santuarios marianos y así. Ustedes tienen que estar atentos a lo que digan sus obispos o sus párrocos, que ya les indicarán. En las obras de misericordia y de penitencia, y aquí va, ¿no? Esas obras que uno puede realizar inclusive y que también va a ser válidas para realizar la indulgencia plenaria, ¿no? Por ejemplo, los fieles, siguiendo un ejemplo y mandato de Cristo, sean estimulados a realizar frecuentemente obras de caridad o de misericordia, principalmente al servicio de aquellos hermanos. Y aquí viene, ¿cuáles son esas obras? Las corporales, ¿sí? Y también obras espirituales. Y allí se especifica un poquito más. Solo es para que tengan una idea, ¿ya? Y aquí explica más y más. Y al final ya termina. No puede hacerlo de otra manera. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque no necesariamente uno tiene que pasar por una puerta, ¿no? Es el sentido de la peregrinación, es el sentido de visitar un lugar santo, es el sentido de realizar una obra específica. ¿Se entiende esto? Eso es muy importante. Eso es muy importante para no creer que es... Porque a veces se piensa que es más como una cuestión, ¿cómo decirlo? Supersticiosa, ¿no? Que, a ver, aquí no soy perdonado y ahorita pongo el pie ahí y si la paso, ahí ya soy perdonado. A la una, a la dos, y la paso a la una, no perdonado, y la paso y ya perdonado. No es así, no es así, no es así. Tengan cuidado, tengan cuidado. Creo que se entiende, listo. Si no, vayan a leer el documento, ahí está otra vez el nombre, ponen en internet, lo encuentran y lo leen. Listo. Cristian Salazar, ¿cuáles son las prácticas para las indulgencias diarias? Uf. Rezar el rosario comunitariamente. Leer la Biblia más de media hora. Es lo que me acuerdo ahora, que son las que yo utilizo siempre, porque las tengo siempre presente. Son las válidas, actualmente todavía válidas, porque hubo muchas indulgencias que fueron abolidas, ¿no? Esas son las válidas y luego, según los tiempos, por ejemplo, si estás en el Día de los Enfermos, Domingo de la Misericordia, si rezas la coronilla o haces un acto de misericordia, si estás en el Día de los Enfermos, visitas un enfermo, si estás en el Día de la Porciúncula, ir a una iglesia franciscana o una imagen de San Francisco o de la espiritualidad franciscana y así, depende de los días y ahí cada uno tiene que averiguar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, esta de aquí, esta de acá, esa puedo utilizar, la de acá, la de acá. ¿Se entiende? Ok. Laura dice, ¿cuál es la frecuencia de la confesión para que valide la indulgencia plenaria? Gracias, Padre. La validez es la siguiente, así lo dice literalmente o muy cercano a lo literal del texto de las indulgencias de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente, que sencillamente tiene que ser reciente, ¿sí? O puede ser después de hacer todas las prácticas, después reciente, cercana a la fecha en que uno realiza la práctica. Es decir, que no dice un día, 3 días, 7 días, no dice 15 días, no dice, solamente dice que haya sido reciente. Es así. Es así. Y entonces, pues, por pastoral algunos han dicho 7 días, 1 semana, 2 semanas. Pero yo he escuchado que algunos hasta dicen 15 días, 3 semanas. ¿Por qué? Porque el documento no dice qué día, cuántos días exactamente. Solo dice reciente. O que sea después de hacer la práctica, que no tarde mucho tiempo, más o menos así. Estoy utilizando palabras muy sencillas. Sí, ahí está la respuesta. No es muy satisfactoria para algunos, pero sencillamente es lo que dice el documento. Sí. Uno, ¿qué pensará por reciente? Puede ser un mes, hasta un mes quizá, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Depende también de aquí adentro. Que uno sienta que está bien con Dios y que
puede hacer las prácticas tranquilamente, ¿no? Listo, ahora sí. Gracias por todo. Vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.